ese momento mi alma recibió un gozo tan sublime que al paso de los años han sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón y canto de alegría. Elevo conmigo muchas son las cosas y que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Las veces que la prueba has puesto en mi camino, en vez de ser derrota, han sido bendición, pues ni por un instante tú me has dejado solo. Así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida yo ponga por servirte, que dentro de mi alma presente siempre esté tus múltiples favores y tus misericordias, que aún sin merecerlas has tenido para mí. Y agradecimiento hay en mi corazón y canto de alegría. Celebro conmigo y muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Padre Cristo, hermanos, en esta hora damos gracias a Dios una vez más por darnos la oportunidad de poder presentar este mensaje para honra y gloria de Dios. Un saludo a todos, Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración antes de dar inicio a este mensaje en esta hora.
Señor, te damos gracias en estos momentos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Te ruego allí donde están, Señor, que tú hables, Señor, a sus corazones y que según la necesidad, Señor, tú puedas traer, Señor, la respuesta a cada corazón. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En este día, hermanos, vamos a estar hablando sobre el tema un Dios compasivo. Y para esto, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo, en el capítulo número 9. Vamos a leer el verso 35, 36 y 37. Dice así la palabra del Señor: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En esta ocasión, hermanos, nos vamos a basar un poco en el verso 36, donde precisamente el Señor habla acerca de la compasión. Si nosotros conocemos un poco de Dios, hermanos, sabemos que el Dios nuestro es un Dios compasivo, un Dios que le gusta ayudar, un Dios que le gusta bendecir, un Dios que le gusta sanar, un Dios que tiene misericordia. De hecho, hermanos, la palabra o uno de los significados de la palabra compasión equivale o es equivalente a tener misericordia. Por ejemplo, compasión quiere decir benignidad, bondad, misericordia y piedad. Eso es lo que significa uno de los significados de la compasión. Ahora, otro de los significados de la compasión también sería un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. En otras palabras, hermanos, la compasión nos motiva a que busquemos el ayudar a la demás gente. Hay una escritura o una parábola, hermanos, donde el Señor precisamente muestra o enseña acerca de la misericordia, y me estoy refiriendo a la parábola del buen samaritano que se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo número 10, del verso 25 al 37. Lo que me llama la atención de esta parábola es que el Señor, por medio de esta parábola, enseñó a estas personas a tener misericordia del prójimo. Que en muchas ocasiones, hermanos, nosotros no somos compasivos ni misericordiosos con los demás. Estamos viviendo en unos tiempos y en una sociedad donde precisamente se está perdiendo el tener compasión de la gente. Ahora cada quien piensa en lo propio y no en lo demás. Sin embargo, el Señor nos enseña a nosotros como cristianos, como somos hijos de Dios, a que tengamos compasión de la demás gente. De hecho, el ejemplo más claro que el Señor puede tener en nosotros es que Él tuvo compasión de nosotros. Él nos miró con ojos de misericordia y nos ayudó a salir de la condición en la que vivíamos. Entonces, de esa manera también nosotros tenemos que ser compasivos con la gente. Por eso, ¿verdad? En el verso 36 dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O sea, como ovejas que no tienen un guía, como alguien que les ayude, que les oriente, que les pueda tender una mano de misericordia. Entonces, la compasión va de la mano con la misericordia.
Otra escritura, hermanos, que podemos ver acerca de la compasión que Jesús mostró es cuando Él sanaba a los enfermos. Y para esto, en el libro de San Mateo, en el capítulo 14 y en el verso número 14 también, Jesús hizo compasión con esta gente. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Esa es tener compasión de la gente, ver la necesidad de los demás y hacerla como una necesidad propia, hacerlo como algo propio, algo que le está pasando a uno, aunque no precisamente le esté pasando a uno, pero lo tiene uno que hacer como si fuera algo propio. Eso es tener compasión. Otra de las cosas, hermanos, que la compasión nos lleva es a tomar acción. No podemos nosotros decir que somos compasivos o que ponemos en práctica la compasión si cuando vemos la necesidad no tomamos acción. Y esa es una de las cosas, hermanos, que todos tenemos que aprender. Ver a los demás con ojos de compasión, así como un día el Señor nos vio a cada uno de nosotros. Ahora, hay muchas cosas que podemos hacer por los demás. No precisamente tenemos que hacer más de lo que podemos hacer, simplemente hacer lo que podamos hacer. Si podemos ayudar a un huérfano, un desamparado, una viuda, lo podemos hacer de muchas maneras según nuestra capacidad. Ahora, como pueblo de Dios, nosotros tenemos que poner el ejemplo para ayudar a los demás, para ayudar a las demás gentes. Nosotros, de hecho, nos parecemos más a Dios cuando tenemos compasión de los demás, no en otro punto, no en otra etapa de nuestras vidas. Tenemos que parecernos a Dios en tener compasión, en tener misericordia y en poder ayudar a nuestros prójimos y así mostrar la misericordia y el amor de Dios hacia ellos. Otra escritura, hermanos, que quisiera también que compartirles se encuentra en el libro de San Mateo, donde precisamente el Señor alimenta a aquellos hombres y mujeres que por ya algunos días que le habían seguido tenían hambre. En San Marcos 8:2 dice la palabra: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Ahora, el ser compasivo es mirar la necesidad, y no solamente mirar la necesidad, sino tomar acción en ella. El Señor tomó acción al darles de comer, y nosotros conocemos la historia y sabemos que efectivamente el Señor proveyó para toda esa gente que tenía hambre, que tenía necesidad. Por eso, ¿verdad?, nosotros como hijos de Dios también debemos de procurar siempre de ayudar al necesitado en las áreas que nosotros pudiéramos o podemos ayudar. Tener compasión, tener misericordia es lo que se necesita en estos tiempos. Tener misericordia de aquel que está en una situación de lamentación, una situación de enfermedad, etcétera, etcétera. Hay veces, hermanos, que la compasión ya no se aplica en estos tiempos. Y ahora, refiriéndome a la iglesia, muy en particular, tenemos que tener compasión y misericordia de los hermanos. Aunque debemos de tener compasión y misericordia de todos en general, pero tenemos que enfocarnos en los nuestros. A veces vemos la necesidad de los mismos miembros de la iglesia y hacemos como que no vemos la necesidad. Una de las cosas, hermanos, que Dios quiere
es que cuando Él nos muestre la necesidad de los hermanos, que tomemos acción en ayudarlos. Hay muchos hermanos que están necesitados, muchas personas que necesitan alguna palabra de aliento, un tiempo para que alguien les escuche. Eso es tener compasión. Una cosa, hermanos, y hay que hacer una diferencia, una cosa es tener lástima y otra cosa es tener compasión, que son muy diferentes. La compasión te ayuda, motiva a la persona a ayudar a la gente que está en una condición lamentable o que ha pasado por alguna desgracia, por alguna pérdida, etcétera, etcétera. El tener lástima es simplemente mirar la necesidad, pero en vez de ayudar es criticar o juzgar o simplemente voltear la espalda y no tenderle esa mano amiga que, como usualmente se dice. Ahora, en el libro de Pedro, en el primer libro de Pedro, en el capítulo número 3 y en el verso número 8, los invito que vayamos al libro de Pedro. Es la última escritura que les estaré compartiendo en esta hora. En el libro de Pedro, en el capítulo 3 y en el verso número 8, primera de Pedro, dice la palabra del Señor, dice: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. El verso 9 dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. Pero lo que me llama la atención es que seamos compasivos. El ser compasivo, hermanos, es tener misericordia. Ahora, una persona que tiene compasión es porque alguien tuvo compasión de él y está agradecido. Nosotros debemos de ser de la misma manera, ser agradecidos. Dios tuvo compasión de nosotros. Dios no nos rechazó como éramos, como vivíamos, como Él nos encontró. Simplemente Él extendió sus brazos de misericordia y nos recibió tal cual éramos. ¿Por qué no hacer lo mismo con los demás? ¿Por qué no hacer lo mismo con los hermanos? Un Dios compasivo. Si nosotros como cristianos no practicamos estos valores, que por cierto, como les decía, ya se han perdido, ¿quién lo va a hacer? Nosotros debemos de poner el ejemplo como hijos de Dios. Si es que hemos conocido en realidad a Dios, tenemos que parecernos a Él en ser compasivos hacia los demás. Y el ser compasivo, hermanos, es precisamente ser misericordioso, ayudar al necesitado. En esta hora, hermanos, que mi Señor Jesucristo los bendiga. Espero en Dios que este mensaje, a través de este mensaje, Dios les haya hablado al corazón. Y recuerden, hermanos, que nos parecemos más a Dios cuando tenemos compasión de los demás. Dios los bendiga, hermanos.